Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto volvernos a encontrar ahora en una serie temática del programa semanal Encuentros con las Filosofías. Una serie temática tiene el propósito de acercarnos a temas filosóficos poco conocidos o ignorados para propiciar diálogos con otros saberes, sentimientos, conocimientos y otros territorios de pensamiento. Saludamos a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Saludamos y damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Fernando Albán. Estudió literatura en la PUCE y posteriormente filosofía y lingüística en Lyon y en París, Francia. Fue fundador y miembro del comité editorial de la revista de ensayo y poesía País Secreto, editor de la revista de teatro experimental El Gong y director de las revistas Trashumante y Elipsis. Ha sido autor-editor de los libros colectivos La Cuadratura del Círculo, 4 ensayos sobre la cultura ecuatoriana, 2006, Fulgor del Instante, aproximaciones a la poesía de Iván Carvajal, 2008. Ha publicado los siguientes libros: La Utopía Republicana, 2011, El Sujeto y la Ley, 2012, Pasos de Frontera, 2014, El Poemario Iris Negro, 2016, La Mirada Animal, 2019, y en 2023, César Vallejo, el poeta, el cronista, entre poética y política. Desde el 2000 hasta la actualidad es profesor investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Con Fernando Albán continuamos en la serie temática Filosofía y Democracia. Luego de revisar resumidamente el pensamiento de Platón, Aristóteles, Maquiavelo, Hobbes, Rousseau y Kant, hoy Fernando continúa la presentación acerca de democracia según Hannah Arendt. Buenos días, Fernando. Buenos días. Muchas gracias. Nos conectamos de nuevo. Seguimos nuestra plática trabajando este tema tan importante, crucial, dadas las circunstancias actuales, digamos, en el desenvolvimiento de la política en el mundo contemporáneo. Se vuelve crucial volver a preguntarse en permanencia sobre el tema de la política, el tema de la democracia, en nuestro caso vinculada con el pensamiento filosófico y con la variedad de pensamientos filosóficos que han existido desde la antigüedad clásica, ¿no es cierto? Lo que nosotros estamos haciendo es tomando un hilo conductor para pensar el tema de la política desde la perspectiva de la democracia, ¿no es cierto? Siempre acudiendo a pensadores provenientes del ámbito de la filosofía. Tenemos un hilo conductor. Ese hilo conductor tiene que ver con la distinción fundamental entre lo doméstico y lo político. Ese ha sido desde el principio
nuestro eje, ¿no es cierto? El surco por el cual estamos caminando, ¿sí? Y que nos permite a presente, luego de este extenso recorrido, ¿no es cierto? Eh, Plantearnos la pregunta fundamental de qué pasa con el sentido de la política como el elemento definitorio del humano. Hago esta pregunta porque en el mundo contemporáneo, y esto retomando el pensamiento ya de Hannah Arendt, que es en donde nos habíamos quedado en la última sesión, eh, lo que se puede constatar en el ejercicio de la política actual es que lo político cede de manera total ante lo privado, ¿no es cierto? Es decir, la dimensión política de lo humano tiende a extinguirse, a desaparecer, para dar lugar a una forma, digamos, que no puede ser reconocida como política y que es proveniente del ámbito de lo doméstico, ¿no es cierto?, de lo privado, que reduce la política en tanto acción a, a la pura administración, a la pura administración de la vida entendido en un sentido natural, ¿sí? Si ustedes quieren, siguiendo un poco la terminología de otros autores, estamos en el ámbito de la biopolítica, ¿no es cierto? Esto ya está siendo problematizado en el trabajo filosófico de Hannah Arendt y es extremadamente preocupante. ¿En qué, en dónde, en qué momento se consolida, cierto, digamos, la extenuación de lo político, la supresión de lo político en aras de lo privado, de lo público en aras de lo privado, ¿sí? En el momento en que la forma que adopta digamos, esta forma privada, ¿no es cierto?, de hacer política, es el Estado-nación, decíamos, siguiendo a Arendt, ¿no es cierto? Em, esa sería la consagración ya de manera definitiva del triunfo de lo privado sobre lo público, ¿no es cierto? La consolidación de esta forma de organización social, ¿sí? Que tiene este nombre, ¿no? Es el Estado-Nación. Ahora, ¿qué es bajo esa perspectiva, ¿no es cierto? Y retomando un poquito también esto para resumir, ¿no? Retomando un poco el planteamiento de Arendt. Habría que preguntarse bajo estas circunstancias de predominio de lo privado sobre lo público, de extenuación de lo político, de suspensión prácticamente de lo político, hay hay una despolitización del humano, hay un retiro de la política como el elemento definitorio de la condición humana, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, el ser humano, según Arendt, se retrotrae al puro comportamiento, decíamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa el comportamiento? ¿Qué es lo que se impone? La conducta, el comportamiento, como un sustituto de la acción que está vinculada a la política, ¿sí? Los humanos, digamos que están sumidos en en una forma de actividad, ¿sí? Que sigue patrones, ¿no es cierto? En donde este
seguir o imitar patrones de conducta a nivel social significa al mismo tiempo la ausencia completa en las poblaciones de de interrogación, de cuestionamiento acerca de eh, estos patrones que rigen el comportamiento de las personas, ¿no es cierto? Y esto supone que en el plano del gobierno se constituyen lo que Arendt considera como los regímenes de nadie, ¿no es cierto? Que sería algo así como una especie, como la imagen a nivel del ejercicio del gobierno de esta forma de comportamiento colectivo que está sujeta o adaptada, o que significa la adaptación de estereotipos, de patrones, ¿no es cierto? Significa formas de gobierno burocráticos, burocratizados, que de alguna manera obedecen a este modo procesual, ¿sí? De comportamiento de las colectividades, ¿sí? Eh, este sería el escenario, ¿no es cierto? En ese plano, el único interés común que prevalece es el interés privado, que en nuestro mundo significa, está vinculado a la acumulación de capital, ¿no es cierto? Y que es la consagración absoluta de la anulación completa en el mundo contemporáneo de la politicidad en el ser humano, ¿sí? Cuando este es el diagnóstico, ¿no es cierto? Esto es lo que, lo que percibe Arendt, ¿sí? Arendt que, al igual que otros pensadores, consideran la política, y esto es importante señalarlo, ¿no? Desde la perspectiva, yo diría, de la República Democrática, de una república constituida a partir de los principios democráticos, ¿sí? ¿Y qué es lo que rige en la democracia? ¿Cuáles son esos principios que son fundamentales en la democracia? ¿Sí? El- la igualdad y la libertad. Yo diría estos dos son los principios sin los cuales no hay democracia posible. Arendt escribe o da una serie de conferencias de las cuales va a resultar una publicación que son seminarios que ella da a propósito del pensamiento político de Kant, ¿no es cierto? Y curiosamente, para Arendt, la posibilidad eh, de vincular a Kant, ¿no es cierto? O de atribuir a Kant un pensamiento político, está en su texto, en el texto de Kant que se llama La crítica del juicio. Digo, esto es curioso, puesto que la crítica de juicio es un libro de estética, es un libro en donde Kant trabaja acerca de las condiciones necesarias para que se produzca el juicio de valoración estética, ¿no es cierto? Este es el libro de Kant, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones que se requieren para que se produzca el juicio de valoración estética? Y en este libro Kant encuentra que es inherente al ser humano, a todos los humanos por igual, la posibilidad de emitir un juicio de valoración estética. ¿Sí? A esto Kant lo llama el sentido común. Es inherente a todo ser humano, independientemente de sus circunstancias sociales, culturales, políticas, etcétera,
intelectuales, es inherente a todo ser humano por igual poder apreciar la belleza, poder emitir un juicio de valoración estética y es decir, la condición de igualdad en el humano es el arte. Entonces, hacia allá, obviamente, Arendt se hace eco de este postulado kantiano, ¿sí? ¿Por qué? Porque, en definitiva, el elemento suscitador de la política es la igualdad, ¿cierto? Em, ¿Por qué? Porque porque la igualdad, ¿no es cierto? La igualdad, que es el ámbito, como yo les decía, de viabilización del sentido de lo político, ¿no? ¿Dónde germina esto? En el arte, en la capacidad que tienen los seres humanos de juzgar algo como bello o como feo, que es, que es una capacidad que brota del sentido común que es inherente a todo ser humano por igual, ¿sí? Entonces el arte es el ámbito de la igualdad radical de los seres humanos. Y la libertad. La libertad radica en el hecho de que este juicio de valoración estética no está vinculado o no está determinado por la necesidad. Cuando se considera algo como bello, se hace abstracción de, de lo que vincula al objeto, ¿sí?, a cualquier escenario proveniente de la necesidad. Es decir, no se juzga, cuando se juzga algo como bello, no se estima en el objeto que se está juzgando a partir de la valoración estética, no se estima nada que ancle el objeto al régimen de la necesidad, ¿cierto? Es decir, solo en el arte el ser humano trasciende los límites de la necesidad y por lo tanto ahí se configura el ámbito de la libertad. Se es libre en la medida en que se trasciende la necesidad. Ese es lo que se configura en la crítica de juicio de Kant, ¿no es cierto? Estos dos elementos fundamentales. Ahora Kant considera además, vinculado a esto, que el arte eh, brota o está anclado al sentimiento, pero este sentimiento que es individual, subjetivo, singular, en el caso del sentimiento estético, del placer estético, ¿sí?, debe ser comunicado, debe ser comunicable, y eso hace que este elemento singular esté vinculado indisolublemente a un elemento universal. En el arte se conjuga lo singular universal, lo subjetivo universal. ¿Por qué? Porque el arte es un sentimiento y el sentimiento es subjetivo, pero si es arte debe ser compartido, puesto en común. El sentimiento estético se pone en común, la belleza se comparte y por lo tanto se comunica, y ahí viene a añadirse el elemento universal. Entonces, el arte es algo que debe ser expuesto, mostrado, exhibido, publicado, hecho público. Por lo tanto, es indisociable del espacio público. Por lo tanto, el arte es eminentemente un hecho político, ¿cierto? Entonces, por estas circunstancias, Arendt extrae el pensamiento político de Kant justamente de La crítica del juicio, que es un libro sobre estética y sobre, yo diría, estética de la recepción, o sea, fundamentalmente, ¿no es cierto?
Entonces, em, ahí están los tres elementos que son consustanciales al arte, perdón, a la política, y a la política entendida en un sentido democrático, que sería el sentido mismo de lo político, ¿no? Es interesante cómo las cosas se van configurando y van hacia esa dirección. Nosotros decíamos, desde el inicio decíamos, los pensadores políticos parecen que encuentran que hay un sinónimo entre república y el Estado, ¿no es cierto? Y luego entre la política y la república, y luego entre la democracia y la república, ¿ya? ¿Sí? Entonces, como que llegamos a un escenario, ¿sí? En donde el sentido de lo político en el humano radica en la democracia, ¿sí? Es decir, y la democracia solo puede sostenerse en, a partir de la igualdad y de la libertad, ¿cierto? Ahora, no sé si todavía tenemos un poquito más de tiempo. ¿Qué es lo que, para hacer intervenir en este momento ya Rancière, que es posiblemente el pensador en el que vamos a concluir este ciclo de conferencias, ¿no es Sí, cierto? sí, adelante, Fernando. Ujú. Tenemos como unos 10 minutos más. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa fundamentalmente centrarme en un texto de Rancière que se llama El odio a la democracia? ¿Sí? Uno de sus textos más importantes, este es un filósofo francés que está todavía en vida, está produciendo intelectualmente Rancière, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar en este texto que se llama, y al cual invito a que lo lean, ¿no es cierto? El odio a la democracia. Em, yo diría, retomando los planteamientos de Rancière, yo diría, el odio a la democracia se puede convertir también en el odio a la política, ¿no? ¿Cierto? Podría ser entendido de esa manera, porque de alguna manera el sentido de la política para Rancière se realiza en la democracia. ¿Y qué es lo que entraña la democracia? La democracia entraña, o como él lo señala en su texto, remitiéndose a Aristóteles y a otros más, la democracia es la ley de la suerte. Entonces, es este elemento fundamental, elemento que constituye la posibilidad misma de la democracia, ¿sí? Es decir, el, el- el vínculo que ésta tendría con el azar, ¿cierto? Este es el- el- la instancia a partir de la cual Rancière va a pensar la política entendida en un sentido democrático, como democracia. Y aquí, en este texto, Rancière empieza refiriéndose a em, Platón, ¿sí? Eh, pero se refiere a Platón, Rancière, para tomarlo al revés, ¿no es cierto? Es decir, en aquellos momentos de la República en donde Platón rechaza la democracia, condena la democracia. ¿Por qué? Porque para Platón la democracia lo que haría es desatar de manera incontrolada, ¿sí? Las pasiones, ¿sí? Las pasiones que en sí mismas son o delimitan el ámbito de lo ingobernable, ¿no es cierto? Las pasiones en el humano, los apetitos,
¿sí? Si se las deja libres, ¿sí? Delimitarían el ámbito de lo ingobernable, ¿ya? Este es, y este ámbito de lo ingobernable vinculado a la muchedumbre más, que es el término más que utiliza Platón en realidad, a la muchedumbre, sí, es la democracia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que en la República Platón está insistiendo de manera permanente? La democracia es el régimen de lo ingobernable, en donde el rey es el pueblo, ¿no es cierto? Ya no el filósofo, sino el pueblo. Y el pueblo es tal en la medida en que está librado, es la muchedumbre librada a las pasiones, ¿no es cierto? Entonces, ese es el escenario, ¿sí? Ahora, ¿qué significa qué más dice, cómo más, qué es lo que señala Platón para caracterizar este escenario democrático, eh, en donde el pueblo es el rey y en donde se pone de manifiesto, ¿no es cierto?, el ámbito de lo ingobernable, ¿sí? La multitud librada a las pasiones, ¿sí? La muchedumbre, perdón. ¿Qué es lo que dice Platón? Y Rancière se hace eco de esto. Dice, en la democracia se opera la inversión de todas las relaciones naturales de autoridad. En la democracia se opera la inversión de todas las relaciones naturales de autoridad. Relaciones naturales de autoridad, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cuáles son esas relaciones naturales de autoridad que se invertirían en la democracia? La relación padre-hijo, la relación hombre-mujer, la relación maestro-alumno, la relación gobernante-gobernados, ¿no es cierto? Nosotros sabíamos que, y lo hemos señalado ya, que algo que caracteriza a la democracia es la indistinción entre el gobernante y el gobernado. Esa, 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 esa diferencia en Platón está dada por el saber. El gobernante es el que sabe y los gobernados carecen de saber. Por eso deben obedecer. En la democracia, ese límite entre gobernante y gobernado se pierde, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son los gobernados quienes gobiernan al gobernante, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque en la democracia el pueblo es el rey, ¿sí? Y esta inversión de estas relaciones naturales de autoridad que se produce en la democracia es lo que lleva fatalmente, según Platón, al caos, ¿no es cierto? A la ausencia de orden. La democracia sería en ese sentido el conocimiento radical del orden, orden entendido en sentido platónico como algo natural, incuestionable, inapelable. ¿Qué ordena el orden platónico? Ordena que, por ejemplo, todos los individuos deben eh, estar adscritos de manera natural a cumplir con una sola función dentro de la ciudad-estado, dentro de la polis, ¿no es cierto? Y en donde se producen de manera natural relaciones jerárquicas y de subordinación, ¿sí? Todo eso está comprometido en la democracia, ¿cierto? Sí. Eh, Rancière dice en su texto, dice, por ejemplo, siguiendo a Platón, siguiendo recogiendo algo que para Rancière es positivo, pero para Platón es negativo. Dice, el anciano juega a ser niño en la democracia, mientras que el niño se ríe de las costumbres de los adultos, ¿no es cierto? Ahí está la inversión de las relaciones, de los roles, ¿sí? El, el, el,
el hijo cuestiona al padre, ¿no es cierto? Y la mujer se convierte en el igual, en la igual, o establece relaciones de igualdad con el hombre. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? El extranjero es admitido como ciudadano, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ese sería el... Ahora, ¿qué significa además este gobierno que es considerado como justo, puesto que él participa del azar? ¿No? Es la gran pregunta que se hace Rancière. ¿Cómo el azar, es decir, el sorteo a la hora de la elección del gobernante, determina y hace posible, ¿sí? Por un lado, la igualdad, ¿sí? Y la libertad, ¿no es cierto? Sobre todo, y para comenzar, ¿sí? Este gobierno fundado sobre el azar, ¿no es cierto? Que participa del juego del azar, o que se constituye a partir de él, cómo él hace posible las relaciones de igualdad, o más bien dicho, se sustenta en igualdad de los individuos. Este es una de las preguntas que se hace Rancière en su texto, El odio a la democracia, y me parece que lo vamos a dejar para la próxima charla, ¿no es cierto? Sí, para concluir este ciclo de conferencias con Rancière y su libro El odio a la democracia. Muchas gracias, Fernando. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías con nuestro agradecimiento a ustedes, radioescuchas, al invitado de esta semana, Fernando Albán, a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.